Buenas noches, viajero de los sueños. Estás a punto de cerrar los ojos, pero no del todo, porque hay historias que se cuelan entre las rendijas del descanso y te arrastran hacia tiempos en los que el amor, el deber y el sufrimiento eran una misma cosa. Te doy la bienvenida a este espacio donde el pasado no duerme, pero sí sabe contarte cuentos para que lo hagas tú. Si disfrutas de relatos con verdad, alma y un toque de asombro, suscríbete ahora y regálale un like a este video. Así no te perderás ninguna de estas historias que nos ayudan a dormir, mientras el mundo antiguo despierta en nuestra mente. Esta noche viajamos lejos, muy lejos, hasta el Japón feudal, un lugar donde la luna se reflejaba en la hoja de las katanas, donde las casas eran de madera. El silencio era parte del lenguaje, y los matrimonios eran cualquier cosa menos un acto de amor, porque aunque la estética japonesa nos fascina con sus jardines zen, sus haikus y sus geishas de movimientos suaves, la verdad es que detrás de esas imágenes de serenidad se escondía una brutalidad doméstica profundamente ritualizada. Los matrimonios en la era feudal no eran pactos entre almas, sino alianzas de poder, dominación y a veces puro sacrificio. Y para entenderlo, no basta con estudiar documentos. Hay que mirar de frente a los hombres y mujeres que vivieron atrapados en esas estructuras. Empecemos. Año 1570. El clan Takeda está en plena expansión. Al frente Takeda Shingen, uno de los daimyo más poderosos del periodo Sengoku, busca consolidar su poder a través de pactos estratégicos, no con espadas, con hijas. Su sobrina, una joven de tan solo 13 años, ha sido elegida para fortalecer la alianza con un clan rival, los Imagawa. No importa que jamás se hayan visto, no importa que ella aún duerma con una muñeca bordada bajo el futón. El matrimonio ha sido acordado. Será enviada al castillo del futuro esposo, un hombre de casi 40 años, viudo, con 2 hijos mayores que ella. La brutalidad de estos matrimonios no residía solo en la diferencia de edad o en la imposición. Era mucho más profunda. Una joven como ella sabía que desde el día de su llegada dejaría de ser persona. Se convertiría en propiedad de honor. Su cuerpo, su fertilidad y su comportamiento, todo sería vigilado y controlado. Su vida tendría valor solo si producía herederos. Si no, sería despreciada, silenciada o enviada a un convento a los 20 años, sin nombre, sin linaje, como un papel usado. Durante el periodo feudal japonés, especialmente entre los siglos XIV y XVII, los matrimonios entre samuráis, nobles y señores feudales eran herramientas políticas. Las mujeres eran piezas de un tablero que se movían con precisión quirúrgica, sin importar sus deseos. El amor era irrelevante. El consentimiento, una ilusión. Lo importante era el beneficio del clan, y aún más cruel era el ritual de la separación. Si un esposo decidía que su mujer ya no le servía, podía repudiarla con una carta escrita a mano y nada más. No necesitaba justificación. Ella debía irse, sin protestar, sin llevar nada, a veces con los hijos, otras sin ellos. En algunos casos, las mujeres repudiadas terminaban como sirvientas o como concubinas de menor rango en otros hogares, despojadas de todo estatus. Pero había algo más sutil, más frío que todo eso. El sistema Yokkeiyo, el modelo familiar japonés en el que la casa, el nombre y el linaje eran más importantes que las personas que lo componían. Dentro del Ie, las mujeres no eran miembros de pleno derecho. Eran puentes, unidas por matrimonio para ser cruzadas, y luego olvidadas. Y sin embargo muchas de ellas resistieron. Algunas escribieron poemas en tinta negra escondida. Otras tejieron mensajes secretos en los bordados de sus kimonos. Hubo quienes, al ver que no podrían cambiar su destino, se convirtieron en estrategas dentro de su propia prisión. Y unas pocas, muy pocas, hicieron de su sufrimiento una fuerza silenciosa, que moldeó la historia desde la sombra,
Hay una historia que, aunque envuelta en silencio, aún resuena en los pasillos del antiguo castillo de Matsue. Allí vivió Lady Keime, una esposa de linaje noble entregada en matrimonio a Matsudaira Harusato, un señor feudal conocido tanto por su estricta ética como por su obsesiva devoción al té. Desde fuera, su unión parecía armoniosa, ejemplar. Pero la realidad tras los muros era muy distinta. Keime era instruida, culta, había sido educada en los clásicos chinos y la caligrafía. Soñaba con ser poetisa, pero su matrimonio la redujo a un símbolo. Debía representar pureza, obediencia y fecundidad. Durante años, su voz apenas se oyó en los registros del clan. Sin embargo, en la intimidad de sus papeles personales, que milagrosamente sobrevivieron siglos, quedó constancia de su desgarro. Mi alma gime entre estas paredes de arroz y madera. He sido sembrada, pero no florezco. He sido vendida, pero no valgo. El sufrimiento de Kame no fue una excepción. Era lo común, incluso en los matrimonios considerados felices. El concepto de afecto como lo entendemos hoy no existía. El afecto se medía en deber cumplido, en la ausencia de escándalo, en la fidelidad pública. Pero si el esposo tomaba concubinas, algo perfectamente aceptado, la esposa debía callar, sonreír y a veces criar los hijos que no eran suyos como si lo fueran. La poligamia informal entre la nobleza japonesa era otra forma de violencia silenciosa. Las esposas oficiales debían tolerar la presencia de otras mujeres en la vida de sus esposos. Algunas concubinas llegaban a adquirir más poder que la esposa legítima si daban a luz a un varón, y si ella no lo lograba, se la culpaba por entero. Sin comprensión médica sobre la infertilidad masculina, la carga y la humillación siempre caían sobre la mujer. Por si fuera poco, estaba el concepto del on, una palabra difícil de traducir, pero que resumía la obligación de pagar la deuda de gratitud a la familia, al clan, al esposo, al padre. Esta deuda no tenía fecha de vencimiento, era vitalicia. Una esposa debía sacrificarse, aunque su corazón se rompiera en 1000 pedazos. Ese era su destino, y no obedecerlo no solo traía vergüenza, podía significar el suicidio forzado para preservar el honor del clan. Sí, también había mujeres que se rebelaban, pero sus finales solían ser tan silenciosos como sus vidas. Un té envenenado, un encierro por salud mental, o una desaparición repentina de los registros. La brutalidad del matrimonio feudal no siempre usaba la espada. A veces bastaba el silencio para matar. Y sin embargo, aún dentro de esa oscuridad brillaban luces tenues. Algunas mujeres lograron educar a sus hijas en secreto. Transmitieron conocimientos medicinales, arte, literatura. Sembraron semillas de resistencia. Y esas pequeñas subversiones, invisibles pero constantes, abrieron las grietas que siglos después permitirían a otras mujeres alzarse. Como ves, los matrimonios feudales japoneses eran brutales, pero también fueron el campo de batalla silencioso donde muchas mujeres libraron guerras que nunca salieron en los libros de historia. La historia que estás a punto de escuchar no se enseña en los colegios, ni suele aparecer en los documentales sobre el Japón feudal. Es la historia de Aoi, una joven de sangre noble, hija de un samurái menor, casada a los 14 años con un daimyo de más de 40, un hombre severo que solo conocía 2 lenguajes, el del acero y el de la obediencia. El matrimonio fue pactado para asegurar una alianza entre clanes rivales. Aoi no fue consultada. Para ella la boda fue más una ejecución que una celebración. Vestida con un kimono bordado en oro, caminó hacia el altar mientras su corazón temblaba. No por amor, sino por el terror a lo que la esperaba. Un hogar extraño, un esposo desconocido y un destino sellado por decisiones ajenas. El daimyo, llamado Kazuyori, era temido por su crueldad y por la frialdad con la que trataba a su familia.
Aoi fue instalada en un ala separada del castillo, rodeada de sirvientas que no le dirigían la palabra sin permiso. Debía inclinarse cada vez que cruzaba una puerta, evitar el contacto visual con su esposo y, sobre todo, producir un heredero. Cuanto antes. Pero los meses pasaban, y el vientre de Aoi no crecía. Las miradas comenzaban a envenenarse. Los rumores fluían como el viento en los jardines del castillo. Está maldita. Es inútil. No sirve para dar vida. La presión fue tal que, siguiendo los rituales del clan, se ordenó una purificación espiritual. Aoi fue llevada, sola, a un templo en las montañas, donde pasó 7 días aislada, sin comida sólida, expuesta al frío y a rezos constantes. Purga tu cuerpo, purga tu alma, repetían las monjas, pero lo único que purgaba era su esperanza. Al regresar, la situación empeoró. Kazuyori tomó una concubina de la corte, una joven campesina, de rostro suave y silencioso. Pocas semanas después, esa concubina quedó embarazada. Aoi fue desplazada a un cuarto más pequeño. Su nombre dejó de ser mencionado en las reuniones del clan. Su silueta, antaño tan reverenciada, se convirtió en un fantasma dentro del castillo. Pero Aoi no desapareció. Una noche, en secreto, rompió el protocolo. A través de una sirvienta leal, envió cartas a su antiguo maestro de caligrafía, al médico que atendió a su madre, e incluso a una vieja conocida de la infancia que había ingresado al servicio imperial en Kioto. En esas cartas no pedía ayuda. Contaba su historia, con detalle, con nombres, con fechas, con las heridas aún frescas en el papel. Esos escritos comenzaron a circular discretamente entre cortesanos, literatos y eruditos. La historia de Aoi se convirtió en una especie de nomono, una obra dramática anónima que recorría el país de voz en voz, como un susurro en medio de la censura. Muchos no sabían si era real, pero el contenido sacudía conciencias, y aunque Kazuyori intentó silenciarla definitivamente, ordenando su reclusión total y destruyendo los originales, no logró borrar el eco. Años más tarde, cuando su hijo ilegítimo asumió el control del clan, Aoi fue encontrada sin vida en su habitación, vestida con el mismo kimono que usó el día de su boda. Tenía en sus manos un pergamino, y en él, escrito con caligrafía perfecta, un solo verso: fui esposa, fui sombra, pero mis palabras vivirán más que mi nombre. Esa historia, basada en testimonios reales conservados en registros de clanes menores, demuestra que la brutalidad no siempre era visible, pero sí constante. Y para demostrar que la historia de Aoi no fue un caso aislado, te contaré ahora otra historia, igual de real, igual de perturbadora. Ella se llamaba Masako. A diferencia de Aoi, Masako no era noble. Era hija de un fabricante de papel en una aldea al sur de Nara. Su familia vivía modestamente, pero con dignidad. Su padre, conocido por su honestidad, trabajaba para un monasterio que producía documentos imperiales. Y eso, en aquella época, era un lujo. Significaba que no pasaban hambre. Hasta que un día, un emisario del clan Yamana apareció en su casa con una propuesta que no se podía rechazar. Masako tenía 13 años. Su padre, al recibir la oferta de casar a su hija con el hijo menor del daimyo Yamana, creyó que era un ascenso divino. Sería como llevar a su linaje del barro al mármol en un solo movimiento. Aceptó. Llorando, pero aceptó. No por ambición, sino por miedo. En esos años, una negativa podía ser interpretada como deslealtad y acabar con toda una familia. Masako fue llevada al castillo Yamana sin preparación, sin ceremonia y sin una despedida digna. Allí la esperaba Yoshinori, su futuro esposo. Tenía 17 años y una reputación que le precedía. Decían que era arrogante, violento y que maltrataba incluso a los sirvientes de mayor rango. Masako, al conocerlo, intentó agachar la cabeza como dictaba el protocolo, pero él la obligó a levantarla con un gesto brusco. «No me sirves si no me miras»,
le dijo. Durante los meses siguientes, Masako vivió un infierno silencioso. La obligaban a aprender las costumbres del clan a marchas forzadas, servir el té de una forma específica, vestir según el color del día, memorizar los nombres y jerarquías de los aliados del clan. Cada error era castigado con humillaciones, a veces con golpes. Yoshinori la hacía arrodillarse sobre arroz crudo durante horas y no respondía ni sus órdenes al instante. Un día, tras una visita fallida de emisarios imperiales, a quienes Masako ofreció el sake de forma incorrecta, Yoshinori estalló. La encerró durante 3 días en una bodega de hielo, con las manos atadas, sin luz, sin voz. El frío de ese encierro le dejó secuelas permanentes. Su piel quedó pálida y quebradiza. Su vista comenzó a fallar. Y sin embargo, lo que más le dolía no era su cuerpo, sino la soledad. En el castillo nadie osaba hablarle. La llamaban la esposa invisible. Ni siquiera la concubina mayor la reconocía como parte del clan. Pero Masako, al igual que Aoi, no se rindió. Un día, con una astucia que nadie esperaba, comenzó a bordar en los forros de sus kimonos frases en hiragana. Frases que no tenían sentido a simple vista, pero que al unirlas, contaban su historia. Esos kimonos, cuando eran enviados a lavar o regalados a templos, comenzaron a circular, y las frases se repetían en murmullos por doquier. Una mujer sin voz aún puede tejer su verdad. Algunos monjes comenzaron a hablar de los kimonos de la sombra. Nadie sabía exactamente de dónde venían, pero su contenido era tan conmovedor que muchos empezaron a escribirlos en los márgenes de los sutras, en los reversos de las puertas, incluso en las tapas de los cofres. Cuando Masako murió a los 20 años, por una fiebre que nadie intentó tratar, su nombre no apareció en ningún pergamino oficial del clan. Pero sus frases habían llegado incluso a los muros del Palacio Imperial. El arte de contar sin hablar, el valor de denunciar sin gritar. Así sobrevivió Masako a una época que la quería sumisa, callada y rota. ¿Te das cuenta? Cada mujer en ese Japón feudal vivía entre el filo del deber y la sangre del silencio. Y sin embargo, algunas como Aoi y Masako encontraron maneras de hacer que su historia trascendiera los límites de los muros que las encerraron. En los márgenes del Japón feudal no solo se entretejían historias de castillos y clanes poderosos, también existían rincones más pequeños, alejados de la mirada del emperador, donde las reglas del matrimonio eran más salvajes y más peligrosas. Hoy viajamos a un valle remoto de la provincia de Ida, en lo que hoy sería parte de la prefectura de Gifu. Allí vivía una joven llamada Tae, hija de un campesino que trabajaba tierras que jamás serían suyas. Tae tenía 14 años cuando fue prometida a un hombre 30 años mayor. Su padre había contraído una deuda impagable por una mala cosecha, y la única forma de salvar sus tierras y a su familia del destierro era entregar a su hija como esposa collateral. Sí, así se llamaba en algunos contratos de propiedad. Esposa collateral. Lo más cruel de todo no era la edad del prometido, ni la forma en que se la llevaron, sino el propósito. Tae no sería esposa en el sentido tradicional. Su deber era producir un heredero lo antes posible, y si no lo lograba, sería enviada a las minas de sal como castigo, según el acuerdo verbal. Su destino no era inusual en esos tiempos. En las regiones más aisladas, donde el control del shogunato era más débil, los matrimonios se convertían en trueques de carne y descendencia. La dote era la fertilidad de la mujer, y si no cumplía con las expectativas, simplemente era reemplazada. El esposo de Tae, un tratante de caballos llamado Saburo, vivía obsesionado con la idea de tener un hijo varón que continuara su linaje. Ya había tenido 3 esposas antes que ella. La primera murió al dar a luz. La segunda fue enviada a un templo cuando parió una niña. La tercera desapareció sin dejar rastro. Tae comprendió el peligro apenas pisó su nueva casa.
Las ventanas estaban selladas con papel de arroz ennegrecido. No tenía derecho a salir sin permiso. Dormía en un cuarto con una sola manta, sin lámpara. Cada mañana debía arrodillarse frente al altar familiar y pedir por la bendición de un hijo, aunque su voz temblara al pronunciarlo. Pero aquí viene lo más escalofriante. Tai comenzó a fingir. Aprendió a manipular las mezclas de hierbas que tomaba, a simular mareos, a provocar pequeños sangrados con espinas de bambú, para dar la impresión de que algo divino impedía su embarazo. Fue una táctica desesperada, un intento por retrasar lo inevitable. Una noche, cuando ya se rumoraba en el pueblo que Saburo empezaría a buscar una nueva esposa, Tai tomó una decisión impensable para una mujer de su tiempo. Escapó. No huyó sola. Se llevó consigo un pequeño rollo de papel con símbolos escritos a mano. Una crónica de lo vivido. Fue capturada 3 días después en un bosque de hayas. Y entonces, en lugar de ser castigada según las costumbres, ocurrió lo impensable. Un monje del templo local, que había sido ayudado por la familia de Tai en el pasado, intercedió por ella. Convenció a los ancianos de que su historia era un mal augurio, que castigar a Tai traería la ira de los kami, los espíritus protectores. Tai no volvió a ser obligada a casarse. Se quedó en el templo, donde vivió el resto de sus días copiando sutras y enseñando a leer a las niñas huérfanas que llegaban allí. Y su manuscrito, el que escribió mientras huía, fue escondido entre las páginas de un libro de ofrendas. Fue redescubierto siglos después por un historiador japonés que no podía creer que una campesina hubiera tenido el coraje de narrar su esclavitud con tanta claridad. Esa historia es real. El manuscrito de Tai, aunque fragmentado, existe. Está conservado en la Universidad de Kioto bajo el nombre de Onna no Koe, la voz de la mujer. Una voz que el sistema feudal quiso silenciar. Una voz que tú, esta noche, acabas de escuchar. Nos movemos ahora al siglo XV, en pleno periodo Sengoku. Japón estaba dividido entre señores de la guerra, los daimyo, que luchaban sin descanso por el control de tierras, rutas de comercio y acceso a recursos clave. Y en medio de esas guerras sin fin, las mujeres nobles no eran personas, eran piezas estratégicas. Es el caso de Lady Tomiko, hija del clan Ouchi, uno de los más influyentes del oeste japonés. Desde que nació, su destino fue sellado con tinta, pergamino y sangre. Se convertiría en la esposa de un hijo del clan rival, los Mori, para sellar una tregua que los dos bandos no tenían intención real de respetar. Tomiko tenía educación, sabía leer, escribir poesía waka, incluso tocar el koto. Su madre había sido instruida en la corte de Kioto y le enseñó a Tomiko que el deber de una mujer noble era soportar el dolor con elegancia. El día de su boda, su rostro estaba cubierto con un velo blanco y su kimono pesaba más que ella. Pero lo que debía ser un símbolo de unión era en realidad un acto de rendición. El banquete fue silencioso. No hubo música. Nadie celebró. Fue un acuerdo frío y mortal. Al llegar al castillo Mori, Tomiko no fue recibida con honores. Fue encerrada durante los primeros 7 días en una cámara sin ventanas para purificar su cuerpo de la sangre Ouchi. Era una práctica secreta pero común en ese tipo de matrimonios entre clanes en guerra. Aislaban a la esposa como si su origen fuera una infección. Durante ese encierro, un viejo sirviente le deslizó una advertencia bajo la puerta. Si no concibes un heredero en los primeros 6 meses, serás enviada al río. Ser enviada al río era una expresión cifrada. Algunos la interpretaban como una ejecución encubierta. Otros como el envío forzado a un monasterio lejos de su familia, sin derecho a regresar jamás. Pero todos sabían que significaba desaparecer. Tomiko, sin embargo, no se quebró. A los pocos días encontró una manera de escribir mensajes en las costuras de su ropa ceremonial. Cada vez que un sirviente la vestía, dejaba pistas escondidas. Una palabra bordada,
un pétalo de ciruelo teñido de tinta, un hilo suelto con dirección al norte. Todo era parte de un código. No estaba tratando de escapar. Number estaba tramando algo más grande, provocar una guerra desde dentro. Lo que Tomiko logró fue inaudito. En cuestión de meses, su familia descubrió la traición del clan Mori y preparó un ataque relámpago. Los mensajes ocultos en su ropa habían sido recibidos por una antigua criada suya, que trabajaba como espía para los Ouchi. El castillo fue sitiado una noche de luna nueva. Tomiko sobrevivió, pero no fue rescatada. Fue utilizada de nuevo, esta vez como símbolo de victoria. Pasó el resto de su vida entre templos y mansiones vigiladas. Nunca se le permitió tener hijos ni volver a hablar con su madre, pero quedó registrada en las crónicas de guerra como la esposa que encendió un conflicto con hilos y seda. Su historia, aunque poco conocida, sigue viva en un poema anónimo atribuido a ella. Fui flor en un jarrón sellado, pero mi aroma cruzó el campo de batalla. Y así con Tomiko, la historia de los matrimonios feudales se revela por lo que realmente fue. Una batalla silenciosa, disfrazada de ceremonia, donde las mujeres debían luchar no con espadas, sino con memoria, astucia y una paciencia que dolía. Porque cuando miramos a los matrimonios feudales japoneses, no lo hacemos solo por morbo o curiosidad. Lo hacemos para recordar lo que ocurre cuando el poder se disfraza de amor y el deber se impone sobre la voluntad. Las historias de Shizuko, de Tomiko y de tantas otras mujeres invisibles en los pergaminos de la historia no son simples anécdotas del pasado, son advertencias. Cada kimono bordado con obediencia, cada voto sellado sin consentimiento, fue una tragedia vivida en silencio, pero también una lección que atraviesa siglos. El Japón feudal fue una civilización brillante, sí, pero también fue cruel con los más vulnerables. La belleza de sus templos, la delicadeza de su arte, no deben hacernos olvidar la rigidez de sus estructuras sociales. Detrás de la armonía que nos fascina desde fuera, hubo mujeres cuya existencia fue negociada como si fueran pergaminos o espadas, y sin embargo, muchas resistieron. No con violencia, sino con gestos invisibles, con una palabra susurrada a tiempo, con una mirada escondida tras un biombo, con un silencio tan firme que parecía gritar. Hoy, sus nombres quizá no llenan libros de historia, pero nos pertenecen. Porque escuchar estas historias, contarlas, compartirlas, es una forma de devolverles lo que una vez les fue arrebatado, el derecho a ser recordadas. Así que si te ha conmovido alguna de estas voces antiguas, si sientes que alguien más debería escucharlas antes de dormir, ayúdanos a que no se pierdan. Dale like a este video, suscríbete al canal y sobre todo, sigue acompañándonos cada noche en este viaje por los rincones olvidados del pasado. Porque mientras tú descanses, nosotros seguiremos contándote historias que merecen ser soñadas. Nos vemos en la próxima.